Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Lista para Pintura. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial que se llama Segundas oportunidades, biopolímeros y la mordida del tiburón. Y para hablar de este tema tenemos un invitado increíble, nada más y nada menos que el doctor Carlos Ríos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla estar aquí con ustedes, dos personajes. Carlos, para mí es un gran placer, tú eres un gran amigo mío, pero sobre todo un excelente cirujano plástico que como así como anécdota es una de las personas que más me ha ayudado desde el inicio de mi práctica privada. Entonces, hoy tenerte acá hablando del tema del cual eres pionero, del cual realmente ofreces unos tratamientos impresionantes, impecables en el pro de la salud de la mujer. Para nosotros aquí es una gran alegría. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres tú? Yo quiero presentarte, pero cuéntanos quién eres tú. Yo soy papá, soy amigo, soy médico. Bueno, cirujano plástico, formado en Río, como tú. Ujú. Estudiamos en Río de Janeiro. Allá hice cirugía general, después cirugía plástica, después cirugía de la mano. Y me quedé trabajando algunos años en Río de Janeiro. Regresé a Colombia años después. Y aquí, pues, hice mi vida. Eché raíces en Cali, ¿ve? Y pues aquí estamos, ¿no? Gracias a ti, a la oportunidad de mostrarle esta situación, esta problemática al mundo, con los congresos internacionales que hace y toda la cosa. Y entonces, pues ahí estamos llevando nuestro caballito de batalla, que es la lucha contra los biopolímeros. Carlos, comencemos contándole a la gente qué son los biopolímeros y más o menos hace cuántos años empezó a surgir este tema en el mundo, porque no es solamente en Colombia. Ese tema comenzó en 1800, sí, 1898, ¿Desde 1800? sí. Wow. Un cirujano austriaco derritió parafina, una vela, la derritió y se la puso en el escroto a un muchacho que le han quitado los testículos. Así comenzó. La cirugía plástica es muy interesante en algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, mm, y hay cosas de la medicina como medio aberrantes. ¿Sabían que la primera liposucción se le hicieron a una bailarina y le amputaron las dos piernas? No. Entonces, aquí va la liposucción. La medicina comienza así. Entonces, comenzó con parafina en el escroto de un paciente, le fue bien. Iba a entrar al servicio militar y gracias a que le sintieron las bolitas ahí adentro, pues entró al servicio militar. Ese médico se volvió muy famoso, tuvo alumnos, publicó artículos científicos en journal de cirugía plástica de la época, Alemania, por allá, y inventó algunos aparatos para inyectar. Esta práctica se diseminó por toda Europa y a esas bolas de parafina en los tejidos que daban problema después, le bautizaron como parafinomas. Este doctor cuando murió por todos sus aportes, hay una calle en Austria que tiene el nombre de él, la vía o del doctor Yersuni. Esta práctica se trasladó a otros países, utilizaron otras sustancias. Para que tengas idea, la silicona líquida que se utilizaba, ¿no? Para impermeabilizar superficies, los portaaviones, los tanques de guerra, durante la Segunda Guerra Mundial le inyectaban a las japonesas, que su fisionomía siempre es planita por delante y por detrás. Y los soldados americanos querían mujeres con senos exuberantes. Eso fue un horror, una tragedia, pero pues como estaba en la guerra pasó desapercibido. Se acabó la guerra, los soldados volvieron a Estados Unidos con ese problemita. Y en Las Vegas la moda se puso tanto que dos tipos que no eran ni siquiera médicos le inyectaron a más de 10.000 mujeres en los senos. La Una silicona líquida locura. en los senos se asocia a cáncer de mama. Y entonces fue considerado un crimen federal, una felonía, atravesar la línea del estado de Nevada, que Las Vegas es la capital, con silicona líquida de la ferretería, como llevaron cocaína, silicona de la ferretería. Fue un problema de salud pública gravísimo. Y de ahí en adelante seguían inyectando otros materiales y otros materiales, iban quedando hordas enteras de pacientes dañadas, perjudicadas, casi todas mujeres. ¿Y cómo fue tu historia con el tema de los biopolímeros? ¿Por qué empezaste a operar biopolímeros o por dónde empezaste? ¿Cómo llegaste a este tema? Luis Humberto tiene una gran sensibilidad con las pacientes que tienen cáncer de mama y él no abandonó su práctica reconstructiva. Él reconstruye mujeres que tienen cirugías de cáncer de mama y han quedado mutiladas, ¿verdad? Y tenemos otros amigos que tienen otras fundaciones para paladar hendido, para pacientes quemados. Estando en Brasil hace 20 años, se pasó el tiempo, el pelo se pone escaso, se pone blanco. Y llegaban al servicio, un hospital público, donde llegan personas sin recursos, pacientes que no tienen dinero. Y algunas pacientes llegaban con este tipo de problemas y no las atendían, las devolvían. Alguna vez llegaron dos mujeres muy lindas, con relojes muy finos,
un servicio de eso, me llamó la atención, y el jefe no las quiso, las atendió, pero las despachó. Les pregunté: "Venga, ¿y usted qué le pasó?". "No, es que nos inyectaron una sustancia y no hemos podido". O sea, recorrieron todos los consultorios de los médicos famosos en Río de Janeiro, nadie las atendió. Recorrieron los servicios de cirugía plástica del hospital y no las atendieron. O sea, eran pacientes de segunda categoría, sin importar el nivel socioeconómico ni sociocultural. Segunda categoría, eran desechados. Y me interesé por el caso y le pedí en esa época al jefe del servicio que me dejara tratar algunas pacientes y empecé, como se comienza en- en medicina, no en cirugía plástica, ensayo y error y fui aprendiendo y me equivocaba y habían complicaciones que había que resolver. Y ahí fuimos avanzando y se pasaron 20 años a que depuramos la técnica y hoy en día pues hacemos grandes cirugías destructivas de remoción y después grandes cirugías reconstructivas para devolverle la feminidad y la autoestima a las pacientes. Creo que, Carlos, Mm. esa palabra que acabas de decir ahorita, destructivas, es una de las razones por las que hasta el día de hoy la mayoría de los cirujanos prefieren no hacer estas cirugías. Cuéntanos un poquito, ¿por qué crees tú que la mayoría de los cirujanos, aunque operamos, sabemos quitar tejidos del cuerpo, sabemos reconstruir, hay otros componentes adicionales que a veces nos hacen limitarnos? Uno, pues es porque no es algo que hacemos todos los días, estamos dedicados a hacer otras cosas. Tú, en cambio, esto lo haces absolutamente todos los días. Pero el otro creo que es porque el nivel de resultado o la satisfacción del paciente se ve comprometido. Cuéntanos un poco sobre esto. No es igual operar a un bebé sano que operar a un bebé enfermo. El bebecito enfermo se necrosa, se le abre la herida, se infecta, se demora mucho más su recuperación. Entonces nosotros estamos operando bebés enfermos, o sea, pacientes que tienen tejidos que están en muy malas condiciones. Y no solamente lo que se ve, si hay una deformidad, o si está rojo o negro, o tiene huecos y le sale pus. No, hay pacientes que están muy lindas, muy bonitas, se ven supremamente bien, pero tienen una enfermedad por dentro que le produce una cantidad de síntomas donde no hay calidad de vida. Pérdida de memoria, alteración de estado de ánimo, ideas suicidas, ojos secos, boca seca, dolores en todas las articulaciones, dolores musculares, síndrome de colon irritable, flujos vaginales, dolor durante Enfermedades las relaciones. autoinmunes. Exactamente, una cantidad de cosas. Hicimos un estudio con el gobierno, con el Instituto Nacional de Salud, y encontramos pacientes que tienen 24 síntomas. No existe ninguna patología en los libros de medicina que tenga toda cantidad de síntomas. Un ser humano con 24 síntomas, eso es terrible. Entonces, a estos pacientes hay que realizarles unas cirugías como las cirugías oncológicas. O sea, como cirujano plástico, cuando uno estudia y quiere hacer pacientes felices y pacientes bonitas, que queden lindísimas, pues es todo lo contrario. Yo con una paciente y la destruyo, destruyo su cuerpo, destruyo su autoestima. Y la paciente no entiende, a veces, ahora actualmente sí lo hacen, no entienden que si Explica tiene un... por qué la destruyes. Explícanos un Porque, poquito. doctor, tengo un tumor en el seno del tamaño de una pelota de tenis. Y si yo se lo quito, pues le queda un hueco del tamaño de una pelota de tenis. Entonces, si en los glúteos tiene una masa Adicional, quiero comentar aquí que el tejido alrededor está lleno de inflamación, está con enfermedad y se también. daña, Y no solo hay que quitar lo que te inyectaron, sino lo que está alrededor. ¿Es así, Carlos? correcto. Fue precisamente un artículo que leí en el 2014 y fue en el 2014 que Luis Humberto me invitó a su primer congreso en Florianópolis, en Brasil, ABAM. ¿Recuerdas? Sí. En ese congreso hablábamos con camisa de flores y en chanclas, ¿verdad? No era mío, era de un amigo y es de un amigo donde yo era residente en esa época. No, Sí, ya me había graduado, pero continuaba esa buena relación y pedí que estuvieras en ese evento porque esa experiencia que tenías era impecable, impresionante. fue fantástico y le mostramos una técnica que yo desarrollé con videoendoscopia, unas incisiones pequeñas, cámaras de video para operar los glúteos. Pero básicamente a una paciente le retiramos 2, 3, 4 kilogramos. Una paciente americana negra muy grande le quitamos 11 kilos. Por eso le Imagínese, dicen la mordida del tiburón. exactamente. Y no un tiburón tigre, tiburón blanco, o sea, las deformidades que causa el cirujano cuando retira una gran cantidad de biopolímeros, porque es obligatorio, es necesario, hay que curar a la paciente de su problema autoinmune a través de la remoción de la sustancia y de los tejidos enfermos. Carlos, vamos para que la gente lo entienda y tampoco de pronto hay muchas mujeres con biopolímeros que,
que probablemente o se inyectaron menos, vamos a ponerlo así, o solo en algunas zonas, o tienen muy poquito y de pronto el daño no es evidente en este momento, no tienen ninguna sintomatología. Quiero que también cuentes que en esos casos de pronto puedes hacer una mordida de tiburón tigre y no una mordida de tiburón blanco, Así, ¿verdad? no, así es. Imagínense que tiene la lencería divina en su casa, toda la ropa blanca, y deja un marcadorcito encima de la lencería, que tiene un poquito de tinta. Ese poquito de tinta le mancha desde la primera hasta la última. La ley de Murphy, le mancha todo. Y no solamente la mancha, es la inflamación alrededor de aquello. Entonces se daña el tejido. ¿Cuál es la mejor paciente para operar? La que todavía no siente nada y la que todavía no se le ve nada feo. Esa tiene esperanza de tener un resultado no tan destructivo, ¿es así? Es que tenemos pacientes que operamos y quedan bien estéticamente, pero a mí casi no me gusta mostrar eso porque la paciente va a comprar aquel resultado bonito. Y si el resultado que tiene no es bonito, pues ella va a quedar insatisfecha, se va a sentir engañada. El doctor me robó la plata, el doctor me engañó, me mintió. Entonces yo prefiero mostrar la cruda realidad. Prepárese para lo mejor, espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. Algo así, la cruda realidad. De todas las imágenes, ahorita me estabas mostrando de todos los casos que has tenido y yo quedé aterrada, completamente aterrada, porque hay mucha irresponsabilidad de parte de muchas personas que no son cirujanos plásticos, que no saben hacerlo y han cometido muchas cirugías mal hechas donde dejan mujeres en peores estados. ¿Cómo puede una mujer asegurarse de que la persona que le va a operar y le va a brindar este servicio, porque obviamente está supremamente preocupada por su salud y por su físico y su autoestima, que quien la va a operar le va a hacer un buen servicio? Lo primero es que tiene que buscar un cirujano plástico bien formado, con una buena estructura. Ahora, no es igual operar una paciente que se va a hacer una lipo por primera vez que operar una paciente que tiene varias liposucciones y tiene unas piedras en su cuerpo. Entonces, el cirujano plástico que hace Barbies divinas, pues de repente no está suficientemente capacitado para operar esa. Gracias. No, Luis Humberto hace unas liposucciones secundarias y no. terciarias espectaculares. O sea, él está entrenado, él se ha entrenado durante años para operar esos casos que son complejos. Entonces, los biopolímeros lo mismo. Un doctor, primero, es muy complejo. Las pacientes casi todas van a presentar algún tipo de complicación. Lo que decíamos del bebecito enfermo, se le abre la herida o se infecta más fácil o se necrosa. Hicimos un estudio con el Instituto Nacional de Salud, con el gobierno. Ganamos una convocatoria de conciencia. Es dificilísimo que le den un poco de plata que se necesita para una investigación. Y encontramos que casi el 30% de las pacientes asintomáticas, los exámenes no tienen nada. Las abrimos, tomamos muestras y están infectadas por dentro. Entonces, pues reconstruir estas pacientes que van a llegar a una cirugía oncológica donde el tiburón la mordió, pues es muy difícil. Claro, cuando la paciente no tiene un daño avanzado, la podemos operar y felizmente ella va a quedar satisfecha y bonita. Y, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una de estas mujeres que se hace una primer cirugía tenga que hacerse una segunda o tercera cirugía? O sea, tú siempre que llega una paciente a tu consultorio le dices, vea, lo más seguro es que yo la opero una vez, pero en un año que usted esté medianamente recuperada, la tengo que volver a ver para arreglar parte de lo que hicimos. Sí, no, no se retira completamente, es imposible, pero si hay alguna cosa que se pueda retirar, yo se la retiro. En la primera cirugía Carlos, hago mi mejor qué esfuerzo, tanto porcentaje se puede retirar? por En la encima, mayoría de los casos, sí, por encima del 90%. por Hay que encima hacer del nuestro 90. mayor esfuerzo, hay que. Y ese 10% que queda eventualmente en el cuerpo, digamos que, Es ¿has visto peligroso. que genera alguna sintomatología en el paciente o reducen completamente los síntomas? Cuéntanos un poco de Sí, eso. hay algo que se conoce como remisión, Ujú. ¿verdad? Entonces, le retiramos una gran cantidad. El sistema inmune, el cuerpo es muy agradecido, se calma y la pérdida de memoria, y los ojos secos, y los dolores articulares. Es como una matica sequita que le pones agua, florece de nuevo. Exactamente eso. Entonces, hay que ser agresivos en el momento de retirar, porque el sistema inmune lo va a agradecer. A eso voy con que mencionabas que esta cirugía puede tener un par de complicaciones. Son complicaciones en la que en realidad todos los cirujanos plásticos estamos acostumbrados, solo que para los pacientes pueden ser incómodas porque alargan los procesos de recuperación. Estas complicaciones que mencionaba Carlos como dehiscencias, o sea, que se abran las heridas, que salgan líquidos, que hayan necrosis de piel, que hayan infecciones, de cierta forma, todas tienen un tratamiento y apenas se realiza el tratamiento, pues se cura, cierra y pasó el problema. Creo que a veces es preferible pasar por esto a continuar con el producto y tener
realmente la enfermedad y el problema futuro que ya puede ser completamente irreversible. Correcto, es que yo podría operar a la paciente y dejarla bonita. Y le quité el 50%, eso es bastante. Y si Ujú. la paciente después se enferma, doctor, yo todavía soy enferma, yo se le dije que no le podía quitar todo. Pero yo no me siento bien haciendo eso. O sea, una resonancia magnética, un examen de radiología que se hace para diagnosticar y se ve el producto, se hace antes de la cirugía y se repite 6 meses después. Y uno la compara y uno como profesional se siente satisfecho cuando dice, bueno, hice un excelente trabajo. Y le puedo mostrar a la paciente y digo, esté tranquilo, está limpiecita, bendito sea Dios. Quedó bonita, va con Dios. Quedó fea, quedó deforme, vamos a reconstruirla. Para eso estudiamos, para eso nos entrenamos tantos años. También hay un tema y es que las mujeres que tienen biopolímeros sufren mucho de autoestima. A las que ya se les nota el problema, pues empiezan a salir unas bolas en la cola, la piel se pone negra, aparte de los dolores físicos, pero después de la cirugía también quedan con el autoestima bastante golpeada porque es una cirugía muy agresiva. ¿Tú qué les dices a las pacientes para que sepan que a qué se atienen y que además después de reconstruirse prometerles que van a volver a recuperar esa autoestima y ese cuerpo que siempre quisieron o soñaron? Y también me mostraste algunos casos de unas mujeres que quedan absolutamente divinas. ¿Cómo haces para poder tratar a la paciente y que sepa que puede llegar a estar bonita? Sinceridad. O sea, cuando la paciente llega por primera vez, yo quiero el dinero de esa paciente en mi cuenta bancaria. Yo se lo dejo claro, ¿verdad? Pero le tengo que explicar también a lo que se va a enfrentar y mostrarle imágenes y llamar las cosas por su nombre. Cambia de forma, deformidades. Cuando alguien va donde el cirujano plástico que le diga cosas feas. Todo el mundo quiere escuchar cosas bonitas y que la va a dejar divina mamacita para una pasarela. Y no es así. La primera cirugía es una cirugía muy ingrata, la paciente no queda bonita, la recuperación es muy larga, los periodos de ¿Cuánto tiempo convalecencia, dura más o menos la recuperación? 1 mes y medio, 2 meses. Ah, bueno, pero no es, yo pensé que estábamos hablando de casi un año de recuperación No, pero tú 2 meses con una herida abierta es complicado. y tiene que estar boca abajo todo el tiempo. Las primeras 3 semanas sin sentarse. Bueno, no es en todas las pacientes, ¿o sí? No, no es en todas, pero es que si yo digo aquí, no, Sí, es que sí, se sí. recupera rápido, en el gimnasio estás al mes, mamacita divina, eso queda lindo. Mi amor, va a quedar divina, yo no soy peluquero, yo soy cirujano, yo corto y sale sangre, duele. O sea, Ven, eso tiene que comenzar por ahí. Yo te entiendo bien, Carlos, y entiendo que tú quieres transmitir el mensaje de la forma más realista posible y en las eventualidades que cualquier paciente puede tener. Pero también es importante contarle a la población de que, hombre, si sigue las recomendaciones del cirujano, ¿verdad? Si realmente tiene probablemente una buena alimentación, menos inflamatoria, probablemente estas complicaciones no son tan agresivas y muchas de ellas tampoco son de una importancia grande, o en la Pero gran mayoría de las pacientes. Ahora, en unas sí. sí, Humberto, lo que pasa es que esto se lo digo a la paciente no en tono alarmista. A todas las pacientes, mi amor, mi vida, corazón, las tratamos con mucho respeto y con mucho cariño. O sea, yo quiero que tú sepas por lo que vas a pasar. ¿Sí me Entiendo que entiendes? también estás haciendo mucha conciencia para que la gente no tome una decisión equivocada y continúe haciéndolo. Claro. Y ha sido un camino muy difícil. Yo parecía testigo de Jehová, eso me tiraban la puerta en la cara por todo lado. Luché muchísimo hasta que conseguimos tener una ley en la República de Colombia, se lo ven en muchos países, ahora en Colombia tenemos una ley para que las víctimas, la mayoría no tiene dinero con qué operarse, son cirugías muy costosas, posoperatorios complicadísimos, que todo es, en esto, todo es dinero. bueno, cuéntanos un poquito acerca de esa ley, que es una labor muy bonita que estás haciendo, en qué está, cómo pueden las mujeres que tienen este problema y obviamente no tienen los recursos para operarse, aplicar a poder operarse con un médico como tú más adelante. Bueno, conseguimos que hace 2 años, con la doctora Norma Hurtado, ella era representante de la Cámara, tener un proyecto de ley que se propuso y pasó las 2 sesiones y subió al Senado. Fue aprobado por unanimidad. Y en ese mismo tiempo, en esa misma época, la doctora Norma se eligió como senadora. Y en el Senado siguió patinando esto y con el doctor Carlos Motoa, senador también de Cali, ¿ve? Se propuso el proyecto, pasó y fue aprobada la ley. Pasó un tiempo, precisamente hoy, yo vengo aquí con la excelente noticia de que la Corte Suprema de Justicia le dio un empujón más a la situación y tienen las empresas de prestación de servicios de salud en Colombia, EPS, tienen que atender a las víctimas de esta situación. ¿Y por qué las tienen que atender? Si por vanidad se inyectaron esto, ¿quién las manda? Entonces el dinero, los recursos pues, para ustedes y no lo está muriendo. Resulta que el que comió, comió, comió y se engordó y se enfermó, también lo atienden.
El que fumó y le dio cáncer de pulmón por fumar, pues también lo atienden. O sea, si la población se enferma, el gobierno tiene que velar por esto. El gobierno tiene que brindarle un derecho fundamental. Entonces lo tienen que hacer. Hay que estructurar el recorrido del paciente. ¿Cuándo consulta, a dónde lo remiten, en qué momento de la enfermedad ese paciente va a ser operado? Son cientos de miles por ciudad. O sea, esto es grande y lo que se viene es grande y largo, pero pues ya estamos caminando. No existe en ningún país. Fuimos los primeritos. Pero Carlos, ya está activa, o sea, ya una mujer puede ir a la EPS y consultar por biopolímeros. Con todo esto, ya algunas EPS las están atendiendo, Ok, ya algunas, pero todavía no están todas las reglas del juego sobre la mesa, todas las cartas no están abiertas, pero ya lo están haciendo y la Corte dijo, lo tienen que hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana. bueno, ojalá, me parece una labor demasiado bonita porque hay muchas mujeres que están sufriendo de esto. En Colombia, ¿cuál es la ciudad donde más casos ves? Yo tengo pacientes de pueblitos que uno no ha escuchado nunca el nombre. En Nariño, en Putumayo, en el Cauca, en el Valle, en Bogotá, en La Guajira. Tengo pacientes de nivel socioeconómico muy bajito y tengo pacientes que su esposo es dueño de una compañía multinacional y de nivel sociocultural tengo paciente ¿qué que es la tanta es esa función. relación? ¿Qué tanto es ese porcentaje en los diferentes niveles socioeconómicos? Todos, Todos. todos. Todos, pero gran mayoría está en qué nivel socioeconómico. Estrato uno, 2, 3, más bajo la mayoría, la gran Más mayoría. de un qué tanto por ciento. Yo creo que el 70% son de estratos de 4 para abajo. Y al día de hoy se continúan inyectando muchas sustancias o polímeros. Con todo lo que hicimos, la bulla que hacíamos y redes sociales y todas las activistas que hay en el tema, hace unos 3 años atrás, el que hablara de inyecciones lo apedreaban en la plaza pública. Pero ahora aparecieron unos productos bioestimulantes y se pusieron de moda las inyecciones de productos que tienen licencia, pero se pusieron de moda las inyecciones. Entonces, hoy en día, usted habla en redes sociales de inyección y nadie le hace el feo. Entonces, cualquiera habla de inyectar cualquier cosa y no pasa nada. ¿Y qué opinas de esos productos que están siendo aprobados como bioestimuladores de glúteos o productos para aumento de glúteos que no son ninguno de los dos permitidos por nuestras sociedades científicas, que son los implantes glúteos, que Ujú. son muy Siliconas. biotolerables, y la grasa? Con eso es que nosotros aumentamos y moldeamos los glúteos, ¿verdad? O la combinación de ambos, pero todo lo que está por fuera de esto, como todos esos productos inyectables, cuéntanos un poco, ¿qué opinas? Bueno, primero que todo, yo soy un simple mortal, no soy un insecto al lado de las empresas que fabrican todo esto, ¿me entiendes? El doctor Bentaley de Los Ángeles, muy famoso en Estados Unidos, acaba de tener un problema gravísimo, lo está demandando una multinacional bruta, monstruos, billones de dólares. Nosotros, insectos. Entonces, ¿qué puedo decir yo para no tener ningún problema con las multinacionales? Cualquier sustancia inyectada en grandes volúmenes en el cuerpo, independientemente si tiene licencia o no, va a estimular al sistema inmune de manera positiva o negativa. Me preocupa que lo estimule de manera negativa y en ese momento tendremos una paciente con un problema de salud que se tiene que resolver con mucho dinero a través de cirugías. Los productos inyectables actuales para darle volumen a los glúteos son muy caros, entonces yo creo que vamos a tener No quiero que pacientes. hables mal de ningún producto porque Sí, sí, entiendo tu posición, pero te lo voy a poner de esta forma. ¿Lo harías en algún familiar tuyo? no, jamás. Ninguna sustancia inyectable. Yo utilizo ácido hialurónico, que hasta ahora lo podemos revertir con una inyección Pero y no en acabó. los glúteos. No en los glúteos, o sea, 2, 3, 4 centímetros, no 200, 300 centímetros. Y esto para lo que es aprobado, que es para el manejo de arrugas estáticas en la cara, ¿verdad? Exactamente, así es. Perfecto, pero no para aumentar volúmenes en glúteos. A todas las personas que les ofrezcan estos productos, pues igual, exacto. Como tú, no quiero entrar en este problema legal, ¿verdad? Pero asesórense bien, entiendan bien y háganlo con un médico de confianza, con un cirujano plástico certificado, con un dermatólogo que les genere confianza o incluso Médico de medicina estética, con un médico estético con buena formación, con buen entrenamiento o con un especialista de la salud que tenga entrenamiento en estética corporal o facial, como lo son hoy en día los otorrinolaringólogos en la cirugía plástica facial también. correcto, correcto. Bueno, este tema está demasiado bueno y yo sé que a lo largo de cuando la gente lo vea van a surgir muchas preguntas, pero ahora nos toca pasar a nuestras preguntas incómodas. Aquí Así estamos. que voy a empezar yo y quiero saber
¿Cuál es la paciente reconocida en Colombia que más visibilidad te ha dado y que más trabajo te ha costado operar? ¿Puedes responder eso? No, o sea, yo he operado pacientes famosas Lo que, sé. que no podemos mencionarlas de Colombia y de otros países. Actrices muy famosas, pero pues ese es un problema que no sé, eso es a puerta cerrada. Le hice la cirugía de retiro de biopolímeros a Elizabeth Loaiza, que Sí. también ayudó mucho para presionar, para difundir todo lo de la ley de los biopolímeros. Es una excelente paciente. Em, A ella también le hiciste reconstrucción después no, de ella se la del reconstruyó con otro doctor, Felipe ah, González, en Bucaramanga. okey. Y eso en cuanto a pacientes, pues, como conocidas o famosas. Am, Operé pacientes difíciles, casos muy difíciles. Actualmente, un gran porcentaje, un porcentaje importante de mis pacientes son de fuera y el desafío es que las pacientes tienen que regresar a sus países. Eventualmente operamos pacientes que nos enteramos después que los esposos son personajes muy delicados aquí en mi país o en México, en otros países. Entonces, pues, la soledad del cirujano, ¿no? Uno está muy solo a la hora de un problema, un inconveniente. Estamos solos. Carlos, ahora mi pregunta incómoda es, ¿cuál ha sido el caso que más te ha frustrado haciendo extracción de biopolímeros? Me llamaron de una clínica en Cali, la clínica de los remedios, Ujú. y una paciente que se le cerró el esófago y se le cerraron los bronquios. Entonces, así como ponen stents, unos dilatadores en las arterias coronarias del corazón, cuando de tapa, le pusieron en el esófago y en los bronquios. Yo no sabía que eso existía. Fui a ver a la paciente porque le habían hecho una broncoscopia, le hicieron una biopsia de la mucosa respiratoria y ahí tenía biopolímeros en la mucosa respiratoria. Entonces me llamaron para ver qué opinaba del caso y la paciente, hablé con ella y le dije al marido, coja mi celular y grábeme. Doctor, me dirigí pues una persona muy importante en la salud en Colombia. Doctora, mire, colabóreme, esta paciente tiene esto, esto, aquello, tenemos que ayudarla. ¿Usted sabe que usted va a morir de esto? La pacientica me miró y dijo, sí, yo sé, pero yo no me quiero morir todavía. La paciente mejoró un poco, salió del hospital, en mi clínica la tratamos, le hicimos nutrición, un pocotón de cosas. Tuvimos un tiempo importante con ella, hacíamos videos, conversábamos y ella lloraba y quiso hacer videos para concientizar a sus sobrinas que se estaban inyectando. Viéndola a ella como estaba, se inyectaban. Y entonces ella decía, doctor, yo no me quiero morir. Y se murió. Guau. Oh, duro. ¿Y le habían inyectado biopolímeros en la cola En y los le glúteos. llegaron hasta los pulmones? Sí, pero eso llega hasta el pulmón, hasta un lugar, eso no está en la mucosa del bronquio, eso no se va al esófago, eso no se va a otros lugares. Entonces, ¿cómo se movió después de tanto tiempo hasta allá? Todavía no tenemos cómo explicar. Existe, pero no sabemos explicarlo. Entonces, cuando yo hablo en redes sociales acerca de la migración tardía, usted es un terrorista, nos está metiendo miedo, esas cosas. Entonces, el avestruz, ¿no? Hay cosas que están allí, tenemos que hablar de Yo eso. quiero contar una anécdota, ya casi tenemos que terminar este podcast por el tiempo, pero quiero contar una anécdota y es que Carlos comenzó a generar este mensaje muy fuerte hace varios años. Y al principio algunos colegas lo sentían como tú lo estás diciendo, terrorista, está asustando a la población, está yo no sé qué. Me alegra que hayas sido insistente en tu mensaje porque hoy es es un consenso. La mayoría de los cirujanos plásticos hoy en día, incluso muchos de los que hablaron de esa forma y te decían eso, hoy están dando ese mensaje de la misma forma que lo estás haciendo tú. Y eso me alegra, ¿verdad? Porque si nunca hubieras comenzado con esto, probablemente en este país no se hubiera llegado a tratar de resolver esta problemática. Entonces, te Así es, felicito. sí, gracias. Y ha sido un camino difícil, el camino ha sido para arriba, ataques de pacientes, de colegas, de la industria, de todo lado. Pero en este momento, Bueno, como, hoy, yo siento que vencimos. sí, Sí, como, total, hoy en día tienes bandera blanca. Yo creo que has concientizado a muchas personas y te seguimos en redes y vemos todo lo que haces y a las personas que ayudas y es una labor muy bonita. Ojalá lo de la ley que estás haciendo pues pronto se organice para que todas las mujeres que sufren de esto puedan ir a acudir a manos como las tuyas. sí, Carlos, no, realmente felicitaciones por todo este gran trabajo. Me siento muy feliz de, sin duda, no solo de que estés aquí con nosotros, sino de ser tu buen amigo. Y sé que este tema, como lo dijo Mari, nos va a traer muchísimos otros capítulos de este podcast, porque realmente necesitamos continuar pasando el mensaje bien, que la gente lo entienda. La gente va a hacer preguntas
cuando pongamos este podcast y vamos a incentivar esos otros capítulos. Vamos a terminar este capítulo con la última sesión de nuestros podcasts y es, eh, ¿qué vemos diferente hoy? ¿Qué aprendimos nosotros de este podcast? Mari, cuéntanos, ¿qué aprendiste tú? Pues mi reflexión es que las mujeres por vanidad muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos. Al principio te contaba que mi primer cirugía me la hice antes de los 18 años. Hoy en día digo que locura. Y creo que eso es lo que ha causado que muchas mujeres terminen con estos líquidos en su cuerpo. Gracias a Dios yo no tuve el problema de la cola, siempre tuve culito, entonces no busqué nunca en ponerme una cosa de estas, pero estoy segura que si no, estaría en este De momento respuesta. haciendo fila en tu consultorio para operarme. Entonces creo que después de este capítulo, lo que me queda es que tenemos que ser muy conscientes de lo que nos hacemos en el cuerpo y de con quién nos lo hacemos. Por favor, busquen buenos profesionales para operarse, para lo que sea que se vayan a hacer, para que después no estén llorando por una reconstrucción. Y lo que yo aprendí, Carlos, es que tenemos que continuar pasando el mensaje. Cada vez que tú hablas, aprendo algo nuevo sobre esta problemática y como cirujano plástico y adicionalmente como uno de los fundadores de una de las plataformas académicas donde muchos cirujanos aprenden todo esto, creo que este debe ser un tema fundamental en todos nuestros eventos científicos. No solo enseñar cómo es la cirugía, cómo haces la cirugía, sino también cómo reconstruyes y cómo tratas a los pacientes alrededor para que puedan restablecerse a la vida luego de estas reconstrucciones. Carlos, muchas gracias. A ustedes dos por la invitación. Yo me siento en casa y cuantas veces sea necesario estaré aquí. No, gracias, gracias a ti. Bienvenido siempre. Ah, listo para pintura.